Bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos una vez más a este espacio donde hay cabida para todos los temas y donde lo que queremos es informarles, ayudarles, que compartan con nosotros momentos como el que vamos a vivir en estos instantes. Por lo tanto, no se nos vayan, quédense ahí porque desde luego lo van a disfrutar tanto como nosotras desde aquí, desde el estudio. Bueno, pues han oído hablar, han oído escuchar algunas personas esta frase que es todo un emblema icónica de mens sana, in corpore sano, mente sana y cuerpo sano. Pues además de esa mente sana y de ese cuerpo sano, vamos a hablar también del alma, de ese alma que muchas veces dejamos descuidada y que tantas implicaciones tiene pues en nuestra parte física y psíquica. ¿Y quién mejor para que nos hable de todo ello? Nuestra invitada de hoy, me estoy refiriendo a Puy López. Ella se mueve en el ámbito sanitario, concretamente es enfermera y psicóloga, pero aparte de todo ello, que no es poco, lleva tiempo trabajando en un campo del todo especial y, como decíamos, del todo desconocido para muchas de las personas que nos estáis viendo en este momento. Por eso os invitamos a que compartáis estos minutos que desde luego van a ser del todo especiales. Bueno, Puy, bienvenida, un placer tenerte aquí entre nosotros. Bueno, ¿cómo surge este mundo? ¿Cómo surge en tu vida pues este universo que se abre ante ti, partiendo de que tu formación es meramente científica? Bueno, pues surge de una manera muy imprevista. Me dirigieron realmente a esta terapia porque toda mi formación y mi recorrido tanto como enfermera como psicóloga ha sido siempre desde la base de la ciencia. De hecho, como psicóloga me he formado durante muchísimos años en neuropsicología, donde yo buscaba la respuesta siempre en un área cerebral. Todo lo que se manifestaba tenía un correlato neurobiológico que estaba en una zona del cerebro que tenía una función cognitiva. Cuando esa función se lesionaba por un traumatismo o a nivel genético, ¿no? Cromosómico, y no funcionaba bien, pues la persona manifestaba ciertos comportamientos disfuncionales, tanto a nivel emocional, de falta de control de impulsos, como pues alteraciones del aprendizaje, otra cosa. Entonces, mi vertiente y donde yo me iba a enfocar o me he enfocado, pues estos últimos 30 años de profesión ha sido siempre ahí. Que se dice pronto. Ha sido siempre ahí, sí. Yo llevo trabajando 32 años ya. Y siempre ha sido en la vertiente neurocientífica. Entonces, bueno, pues no lo sé, no tiene explicación, porque precisamente en este ámbito donde me muevo la explicación racional no existe. No hay una base mental donde tú puedas explicar cómo se llega a sanar desde la terapia, que ahora hablaremos un poquito más, que es a lo que he venido, ¿no? A difundir esta terapia que a mí misma me ha sorprendido y me ha hecho romper todas las bases de lo que yo entendía como funcionamiento en general del ser humano, de las emociones, ¿no? Pero ¿pueden ir de la mano la psicología plenamente científica con esta otra terapia en la que nos movemos en un plano totalmente distinto? ¿Hay parangón o perfectamente pueden ir unidas, entrelazadas? De hecho van unidas y tienes siempre hay una parte que es muy fuera de la mente, que es donde accedes a través del estado expandido de conciencia, que ahora hablaremos, pero siempre hay un paralelismo a nivel cerebral. O sea, hay unas ondas cerebrales que cambian, hay
una activación cerebral que cambia también mientras estás en ese lado de no mente y no ciencia, ¿no? O sea, que sí es verdad que hay un correlato, ¿no? Y eso es, de hecho, ahora en eso estamos, desde la Asociación Española de Analistas de la Conciencia, lo que estamos intentando es unir, o sea, es hacerlo científico, darle un rigor científico, para que no se considere pseudociencia, sino que es una terapia donde el hecho de ser una terapia que va más allá de lo que se ve, más allá de lo que se observa, no significa que no sea una terapia que tenga una base neurológica y una base y un rigor terapéutico. De hecho, los profesionales somos médicos, psicólogos, no es una pseudociencia. En eso estamos ahora, pero bueno, eso no es el tema que nos ocupa hoy. De hecho, estás gestionando, estás organizando un congreso. Sabemos las fechas, por ir adelantando un poquito a los televidentes interesados en la materia. Sí, pues sería en octubre, el 17 y 18 de octubre, justamente ahí. Espero que nos traigas todas las buenas nuevas. Antes de que llegue octubre, quiero que nos vayas adelantando acontecimientos y cómo va todo el tema de este congreso que va a ser pionero y va a ser único. Es el primer congreso nacional, de hecho, que lo organiza la asociación. ¿Y se va a realizar en qué ciudad? Se va a realizar aquí, en Ciudad Real, y va a ser en el Casino Antiguo. Tomamos nota de todo, Puy. Sí, eso es. A propósito de todo ello, ¿quién fue tu mentor? ¿Y qué significó en ese momento el conocerle? Bueno, pues tengo dos mentores, no solamente es uno, es Nacho Blasco y Salvador Alonso, que son con los que me quedé. Yo he pasado por otras formaciones, otros profesionales que se ocupaban de hacer esta terapia del alma, pero bueno, al final mi alma, donde más sintonizaba, era con Nacho y con Salvador, que es con los que estoy trabajando y con los que vamos a hacer muchas formaciones, talleres y de hecho el congreso pues es una oportunidad, ¿no? para dar a conocer. ¿Y la terapia del alma para quiénes está dirigida? Para todos los que tengan alma, es decir, todos. Bueno, es una terapia que resuelve lo que no puede resolver ninguna terapia. Y lo digo desde mi experiencia como psicóloga, utilizando otros paradigmas que no son los paradigmas habituales, cognitivos conductuales, o en mi caso soy psicóloga humanista integrativa. Con esas herramientas que nos dan estas especialidades de psicología, se sanan muchos síntomas, se sanan muchas patologías. ¿Como por ejemplo? Se sana mucho, pero perdona que te diga, pero requiere muchísimo más tiempo y requiere muchísima más confianza y requiere porque lo que produce dolor siempre se bloquea, la mente la bloquea como mecanismo defensivo para que puedas seguir adaptándote a la vida y seguir viviendo de manera normal. ¿Qué pasa? Que en una terapia normal, habitual, tienes que ir desbloqueando esos mecanismos de defensa que te impiden llegar al origen de tu dolor. Y con el análisis de conciencia y llegando al inconsciente, hay una disociación entre la mente, que es la que te bloquea para no llegar al dolor, y se abre todo el campo del inconsciente donde está todo el problema. Entonces llegas al origen en ese mismo momento. No tienes que pasar por sesiones y sesiones y sesiones hasta que vayas tomando la confianza y vayas perdiendo el miedo de llegar al origen de tu trauma, de tu dolor, lo que sea, del duelo, lo que sea. Con esta terapia se trata todo. ¿Para quién? Para todo el mundo que tenga un problema y que no lo haya podido solucionar con las terapias convencionales. ¿Cuáles son las pautas que aplicas? Bueno, pautas es simplemente que
la confianza de que la persona que está ahí y que va a hacer análisis de conciencia realmente tenga, o sea, es más, que tenga un problema de verdad que le lleva un síntoma que lleva arrastrando mucho tiempo y que de verdad lo quiere solucionar. No es para la gente, no es tanto para la gente que quiere experimentar qué pasa cuando yo expando la conciencia, dónde me va a llegar o qué ha sido, porque puedes vivir otras experiencias. Lo típico de en qué vida has estado, quiero saber si he sido faraón. No funciona tanto así. Esto es una terapia donde si hay un verdadero sufrimiento y la persona entra, trae un síntoma que de verdad quiere solucionar porque su vida está parada, está paralizada y no puede continuar, simplemente con eso, con esa necesidad del alma de sanar, hay un porcentaje muy elevado, de más de un 80-90% de sanación si de verdad es esa la necesidad de tu alma, es la necesidad de la persona que se somete a esto. Entonces todos se pueden, sí. Todos que tengan un dolor. Un dolor, un sufrimiento interno, un dolor que efectivamente nos bloquea, ya sea por duelo, ya sea por una situación estresante, ya sea por tantísimas cosas como la vida nos puede poner a prueba en distintos momentos, ¿verdad? Puy, preguntarte, dentro de esas pautas, ¿cuáles son las técnicas con las que trabajas? Vale, a ver, como técnicas para llegar al estado expandido, tiene que haber primero, para disociar esa mente de esa parte consciente, de esa parte inconsciente, tiene que haber una relajación. Entonces, como técnica, si te refieres a técnica, pues hay técnicas de inducción a la relajación, de visualización, de profundización, como las pueda haber en una terapia de hipnosis normal. Esto no es una hipnosis clínica. O sea, habría que a lo mejor explicar aquí un poquito qué diferencia hay entre hipnosis clínica y hipnosis expansiva. Vamos a explicarlo porque la mayoría somos, de alguna manera, no somos expertos en la materia, son temas que realmente hay que darle visibilidad porque hay un desconocimiento muy grande. Exacto. Bueno, para empezar habría que explicar también cuál es el fundamento del éxito de esta terapia, ¿no? Y el fundamento es que la persona entre en estado expandido de conciencia, que se llama vulgarmente trance, para que todo el mundo lo entienda. Pero no es un trance donde tú entras en un estado de inconsciencia y no tienes control sobre ti o sobre lo que te van a hacer. El estado expandido de conciencia en la hipnosis expansiva, que es la terapia que damos, hay una hiperconsciencia. Lo que sucede es que se superan los límites de los canales sensoriales. O sea, si yo aquí ahora con mi capacidad visual veo hasta medio kilómetro, eso se elimina. Entras en un estado donde no hay limitaciones de tus sentidos, porque entras en esa dimensión donde todo se da a la vez y donde no hay limitación de nada. Entonces, lo que sucede es que a través de la inducción, cuando se llega a ese estado expandido, el terapeuta dirige y a través de la emoción que ha presentado, con los síntomas que presenta de su dolor, de su sufrimiento, llega en ese estado donde no hay límites al origen de ese dolor, de ese sufrimiento, ya sea en esta experiencia de vida, ya sea en la infancia, ya sea en el útero materno, ya sea en otras vidas. Pero llegas al origen porque no hay limitaciones, ni de espacio, ni de tiempo, porque todo se da en el mismo tiempo, y todo lo estás viviendo como en un presente continuo. Entonces, cuando tú entras en ese estado de hiperconsciencia, estás viviendo, reviviendo y sintiendo realmente que estás ahí. Si tu problema fue porque sufriste una violación en tu infancia y no eras consciente, que por eso no se soluciona, porque tú no eres consciente. O sea, cuando hay un síntoma que se enquista
y otras terapias intentan solucionarlo y no se soluciona de manera momentánea y luego vuelve a surgir otra vez, es porque no has llegado al origen de ese sufrimiento. Cuando tú conoces y revives como si estuvieras ahí realmente viviendo, o sea, es que es como si te transportaras en una película, o sea, tú te transportas y te metes de protagonista, pero es tu propia historia, tú eres la protagonista de esa historia y estás sintiéndolo todo, oliendo. Si es un violador, estás sintiendo cómo te está agrediendo, estás oliendo. Mis pacientes reviven exactamente lo mismo. Entonces, lo que se hace es que eso salga de ahí, que se manifieste a través del cuerpo, que haya una reacción corporal, que haya un drenaje de todos esos síntomas que se han quedado ahí, acumulados en el alma, manifestados a través del cuerpo, con síntomas como, por ejemplo, en este caso de la violación, sería aversión a que te toquen, o con tu propia pareja sentir asco. Algo que no es normal. ¿Por qué yo siento asco con mi pareja si yo la quiero, pero cuando voy a tener relaciones sexuales no lo puedo soportar? Porque está ahí. Pero se manifiesta cuando hay un estímulo parecido, o simplemente un acercamiento, una caricia. No tiene por qué haber una agresión, que sería un contexto igual. No, simplemente hay una aproximación. O que te recuerde el olor a hombre, simplemente. Cuando hay un estímulo parecido se desencadenan esas memorias activas y producen los mismos síntomas. Pero si no llegas ahí, no sanas. Tú puedes hacer un montón de terapia conductual y te pueden dar indicaciones de pensamiento, de comportamiento, o sea, si se acerca a mi marido y tengo aversión, pues intenta imaginarte que estás en un sitio bonito y que él te quiere. A nivel cognitivo se puede aplicar de muchas maneras y conductual, y para que haya una asociación inversa y que tú sientas placer en lugar de aversión. Pero eso no te soluciona el problema, porque no es el origen. O sea, deja una tirita ahí en ese síntoma, en esa sanación. Pero si vas a donde se creó, a la raíz, al origen, manifiestas todo lo que no se pudo manifestar, de rabia, porque ahí se quedó todo. Porque cuando tú, por ejemplo, en el ejemplo de la violación, ahí se te va la dignidad. Ahí todo tu potencial de enfrentamiento está inhibido. Todo tu la deshonra, lo que conlleva luego todo eso, de cómo te sientes cuando has sido violada, de que te han arrancado tu dignidad, tu esencia, tu ilusión, todo eso se queda ahí, a nivel emocional, no solamente el físico, no solamente la versión física, sino cómo me he sentido yo, qué he pensado de mí cuando me han agredido de esta manera, y qué emociones emergen de todo este contexto de la violación. Pues ese es el origen, y eso es lo que hay que sanar en ese mismo momento en el que te estás sintiendo realmente que estás ahí, porque se rompen las barreras del espacio y del tiempo, porque no hay limitaciones, y realmente estás sintiendo al violador encima, oliéndolo, estás llorando, te está doliendo el cuerpo. Es así. Entonces, en ese momento que tú estás ahí, llega tu terapeuta y te dice cómo tienes que actuar para sanar. Puedes encontrar otra eficacia más potente y otra terapia más potente que el estar ahí con tu paciente que está sufriendo y haciendo primero que drene, que comprenda, que haga una conexión, ahora sí, del inconsciente con el consciente, que comprenda que los síntomas que tiene con su marido vienen de ahí y que tenga certeza de ello, es decir, no porque se lo diga yo, porque no se sugiere nada, simplemente se pregunta para que la persona desde dentro sepa que efectivamente está ahí el problema, está ahí esa influencia, está ahí como origen de ese comportamiento tan extraño que no comprendes con la razón, pero que cuando llegas al origen dentro del inconsciente sí lo comprendes, porque está ahí. Eso es. Uy, el drenaje, ¿cuál es el fin?
Hablo de drenaje, o para que nos entiendan, de canalizar. El drenaje es soltar lo que hay en tu alma, o sea, y que se manifiesta a través del cuerpo. Es decir, si tú te quedaste paralizada mientras te estaban violando, ahí hay una necesidad de lucha, hay una necesidad de decir déjame en paz, fuera, encima, vete encima, no quiero que estés encima de mí, déjame en paz. Y eso se queda como retenido. Ahí hay una energía retenida que necesita salir. Y de hecho puede manifestarse en la actualidad con crisis de ansiedad, porque se quedó ahí como algo que necesita salir, es una energía que necesita salir. Ansiedad, fobias, cualquier síntoma físico o disnea, sea falta de respiración, te quedas sin respirar, todo eso es emociones contenidas en ese momento en que te pasó el suceso traumático. Porque el ejemplo es un suceso traumático, pero pueden ser muchísimos eventos. De hecho, como terapeuta, me hablabas de muchos otros ejemplos, de muchos otros casos. Por ejemplo... Bueno, no tiene por qué ser un trauma, tiene que ser, por ejemplo, vivencias en la infancia, o no tiene por qué ser un trauma tan elevado, tan agresivo como una violación, ¿no? Pero, por ejemplo, pues sucesos en la infancia... Porque son muchos los pacientes. Son muchos, he tenido muchísimos... Por tu consulta, por tu gabinete. Claro, sí. Pero algún testimonio, alguna experiencia que haya sanado de las muchas, que te haya marcado, que te haya dejado huella. Bueno, sí, lo que pasa que tengo muchísimos ejemplos, el que sí, lo diré, pero esto lo voy a decir de manera muy, muy somera, pues también por respeto ¿vale? Sí, pues son, por ejemplo, síntomas físicos inhabilitantes, completamente, como pueden ser crisis convulsivas, donde de ninguna manera podía ser sanado a nivel de medicamento, a nivel de, pues eso, de neurolépticos, terapias convencionales, porque no llegaban al origen. El origen no está en el cuerpo, el origen no está en el cerebro, en un foco epiléptico. Entonces los anticonvulsivos no hacen efecto, los sedantes no hacen efectos. ¿Qué metodología entonces aplicas? No, estado expandido, liberación de la parte consciente que inhibe que eso emerja porque es muy doloroso, y con el acompañamiento amoroso y la dirección hacia el foco, hacia el origen donde empezó todo, sanó en ese momento. Ahí drenó todo lo que tenía. El drenaje, cuando me refiero a drenaje, es sacar a través de su cuerpo lo que el alma lleva ahí. Me imagino que tienen que ser momentos muy especiales. Sí, pero ejemplos hay muchísimos. O sea, pues, fobias, por ejemplo, fobias al agua, por ejemplo. Pero son fobias, o sea, el concepto, cuando tú defines una fobia, es un miedo irracional, pero es un miedo irracional que ha tenido un previo contacto con por ejemplo, miedo a los perros. Has tenido un contacto, aunque sea corto, pero has tenido un contacto donde ha habido una asociación del perro, del estímulo, con el miedo que te ha producido, o sea, ahí se queda una asociación estímulo-respuesta de miedo y huida y manifestaciones físicas ante el estímulo que lo ha provocado. Pero aquí, cuando hablamos de que a mí me da miedo el agua y yo no he tenido ningún episodio de semiahogamiento, y a mí además me gusta bañarme y me gusta el mar, pero cuando me meto un poco la cabeza entro en un estado de ansiedad incontrolable, ahí, en esos casos, justamente en esos casos, es donde nos da la pista a los analistas de la conciencia de que efectivamente está en el inconsciente, en el alma, en una experiencia que ha tenido, o bien en la infancia, o bien en otra experiencia de vida, en otras vidas, donde se ha quedado conectado esa sensación física o esa emoción de miedo con un evento donde ha habido efectivamente donde el agua ha sido un elemento que ha tenido mucho que ver
con la muerte en ese momento o con un semiahogamiento. Entonces se ha quedado asociado en ese momento de esa experiencia que aquí no puedes recordar con la mente consciente si no si no entras en estado expandido, que es la herramienta fundamental de esta terapia, donde te lleva a ese momento justo donde se creó esa asociación de ese miedo irracional, que ahora ya entiende. Entonces, en cuanto tú entiendes, comprendes de dónde viene, te haces consciente de lo inconsciente y le das una explicación y lo asocias verdaderamente con que así es, efectivamente, ahí está lo que te provoca ese miedo en la actualidad irracional, pero que ahora ya te lo puedes explicar. Pues ese es el primer paso. Si tú ya te explicas de dónde viene, tú ya sabes qué es lo que te está pasando, puedes ponerle remedio. Y en la terapia, pues en ese momento en que tú te haces consciente de lo inconsciente, comprendes lo incomprendido, reparas, rediriges, reprogramas esa asociación, esos estímulos o esos pensamientos o eso, lo que sea en este momento sería pues el miedo a meterte en el agua y entonces no puedes hacer una vida en la playa con tu pareja o simplemente tú disfrutando del mar. En ese momento que tú entiendes de dónde viene, comprendes y haces una reprogramación y en ese momento también haces lo que necesitó hacer tu alma en ese momento, sí, porque tú estás en ese momento. Pero cuando estás en estado expandido es como si estuvieras ahí. Porque no hay una dimensión, o sea, la dimensión lo abarca todo. Exactamente. En ese presente. Sí. Tú estás en esa dimensión donde no hay limitaciones y donde es un presente continuo. O sea, es estás aquí, pero a la vez estás en el origen, en el momento que ocasionó tu dolor, tu sufrimiento, tus síntomas, tus miedos, todo. Estás ahí, pero tienes que entrar en ese estado expandido de hiperconsciencia, donde tú controlas en todo momento, eres consciente de lo que yo te estoy diciendo, que te estoy guiando, y de lo que tú estás viviendo, reviviendo tal cual, o sea, tocando esta mesa, oliendo el incienso, escuchando, si yo te toco allí sentiría lo mismo que yo te toco, sentiría el ahogamiento, sentiría todo, pero en ese momento tú no te estás ahogando, la única diferencia ahí que tú estás viviendo eso, pero no es real, entonces lo puedes experimentar para sanar. Y ahí está el drenaje, experimentas todas esas sensaciones que se han quedado ahí y ocultas, han quedado ahí atrapadas, inactivas pero activas. O sea, ¿qué es lo que lo activa? Un estímulo muy parecido. En este caso que hablamos del agua, pues es simplemente acercarte al agua. Entonces, activa con esa memoria que se ha quedado ahí, en ese momento, en el alma, lo activa a través del cuerpo y de la mente, porque el único contacto que tiene el alma con nuestro ahora, con nuestro personaje de ahora, es manifestarlo a través del cuerpo. Y entonces cuando tú tienes esa manifestación a través del cuerpo de un estímulo que te conecta con ese evento que originariamente lo provocó, y comprendes que efectivamente viene de ahí, puedes cambiarlo y haces la terapia. ¿Cómo lo cambias, Puy? ¿Cómo rediriges al paciente en ese momento en el que tiene ese contacto con el agua que le llega a ser traumático en sucesivas vidas o simplemente en ese presente? ¿Cómo hablabas de esa terapia de amor? ¿Cómo lo sanas? Lo primero y fundamental es lo que te he dicho, hacerte consciente de que viene de ahí. Entonces, si tú te haces consciente de que viene de ahí y entonces ahora sí... ¿Cómo lo rediriges? Eso es, sí, eso es, efectivamente, porque cuando tú estás en tu realidad presente y estás en contacto con el agua y empiezas a tener esa ansiedad y no entiendes por qué la tiene, cuando ahí se está reviviendo eso, entonces es cuando el terapeuta hace una conexión con su parte consciente y le lleva a entender que en el momento real, o sea, cuando le está pasando como María, imagínate que se llama María,
Entonces le haces comprender que no es un miedo de María y no es un miedo al agua, es una activación de un miedo que se produjo en otro momento. Entonces cuando la persona entiende eso y ve que no es miedo al agua, sino una activación de una memoria, en ese momento cambia. Porque tú entiendes que no es que tengas miedo, que el problema vino de ahí. Y ahora, simplemente con ese entendimiento, ya la persona encuentra una explicación. Cuando tú encuentras una explicación, hay una ventaja terapéutica de un 90%. Es como si reescribiera esa vida, como si reescribiera ese episodio con ese final feliz, con esa prolongación. Eso viene después. En positivo. Eso viene después. O sea, tú lo primero entiendes qué es esa fobia, o sea, entiendes de dónde viene ese miedo al agua. Y en ese evento donde se produjo originariamente, hay un contexto que te llevó a ello. ¿Qué era? ¿Que te ahogaron? ¿Era que te ahogaron? Pues vamos a tratar el ahogamiento. Entonces, primero se drena, se comprende que viene de ahí y no de su vida actual. Y ahora vamos a cambiar eso, vamos a ver qué pasó. ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Quién te lo hizo? ¿Fue un familiar tuyo? ¿Fue un compañero que quiso vengarse de algo? ¿Fue una traición? Y se soluciona eso. Claro, es que aquí podemos estar hablando, pero se soluciona la traición, se va al origen de esa traición, incluso energéticamente se pide perdón y se comprende por qué esa persona te ha ahogado. Todo es un proceso que no se podría explicar aquí, ¿no? Pero hay como una reprogramación de ese evento a favor de lo que necesita el alma solucionar para que esa memoria activa de emociones que se conectan con tu vida real se eliminen, porque es como que es una necesidad del alma realmente de solucionar cosas. Y es como que desde el cuerpo del personaje de ahora, de esta experiencia, por ejemplo, yo tengo que solucionar imaginaros que soy yo, ¿no? Que Puy tiene una fobia, que la verdad es que la tengo, al agua, irracional, y llevo arrastrándola, imagínate, 200 años, porque esto viene de otras vidas pasadas, 300, 400. El alma, en mi cuerpo como Puy, realmente lo que me está diciendo cuando yo tengo esas manifestaciones de ansiedad, de taquicardia, lo que realmente está diciendo el alma es a través del cuerpo: sáname, 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 ya está bien, sáname. Me lo tiene que decir a través de mi cuerpo, porque si no, ¿cómo se comunica? Y entonces es la necesidad del alma de, ya vale, vamos a solucionar esto. Entonces lo que haces cuando haces el análisis de conciencia desde el estado expandido, desde la hiperconsciencia, donde estás ahí en esa dimensión, es sanar lo que el alma necesita. Entonces la consigna que se le da a la persona que está ahí, al analizado, es: ¿qué necesita tu alma sanar en estos momentos para que ya desaparezca ese síntoma en tu vida presente? Para que deje de estar conectada esa emoción que surgió en esa vida, con un trauma tremendo porque te estaban ahogando, para que deje de estar conectada con tu vida presente cuando encuentras un estímulo parecido, como es el agua. No te tienen que poner las manos en el cuello, simplemente aparecer el agua o el olor del mar. La similitud de los estímulos se quedan conectados y desencadenan la misma emoción, el mismo miedo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué necesidad? Si tu alma aquí me está diciendo, cuando se está enfrentando al mar, con las taquicardias, con los mareos, con la ansiedad, con la hiperactividad, eso es una indicación de sálvame, y ya has llegado al origen, la persona sabe qué tiene que hacer en ese momento. Y lo hace. Pero no te lo podría decir aquí de manera general, porque es todo tan individual, tan específico de la persona, tan... Y dentro de esa especificidad, dentro de esa
unidad, Eso es. de esa personalización, Sí. de esa ejemplaricidad, en fin, de ese caso concreto, cómo sana la persona, cómo logra subsanar, cómo logra volver a vivir de manera sana, de manera consciente, sin esa sintomatología. Eso es, pues precisamente eso. Porque cuando yo pregunto, y ahora en esta situación, cuando ya ha sacado todo lo físico, se ha ahogado, ha echado el agua, es que es como, o sea, todo se produce de la misma manera, pero sí, pero sin estar en el agua. Pero tú sientes que te estás ahogando, y eso hay que sacarlo, porque eso se tiene que sacar a través del cuerpo, porque el alma te lo está pidiendo, porque si no va a seguir toda tu vida y todas tus vidas manifestándose esa misma sintomatología. Sí, pero cuando tú ya drenas a través de este cuerpo el momento del ahogamiento, la sensación de que te asfixias, eso ya se va fuera de tu eso ya el alma ya no necesita tratarlo porque ya lo has sacado. Es como que se queda una huella, se queda una impregnación de todo el sufrimiento. Pero claro, ahí si fue en el siglo XV, pues no hubo tratamiento de ninguna, no había terapias, no había nada, sí salió vivo, claro. Y tras la terapia, ¿cómo ves a tus pacientes? No, cambian completamente en ese mismo momento. O sea, cuando tú ya le dices, y ahora repara, y ahora ¿qué puedo hacer? ¿Qué te pide tu alma? Es que a lo mejor tu alma te pide, a lo mejor te dice, bueno, pues simplemente necesitaba esto, o si previo a mi muerte, a mi ahogamiento, mi pensamiento era nunca voy a ser feliz, pues hay que cambiar hay que desidentificarlo de esa experiencia, de ese cuerpo, porque lo que pasa es que sigue identificado. Si tú no disocias ese pensamiento de como te han asesinado, el pensamiento es nunca voy a poder ser feliz, o nunca voy a poder realizarme como persona, o no soy suficientemente importante como para vivir. Todos esos mandatos que se quedan ahí en ese momento, hay que en el estado expandido, en la terapia, cuando estás ahí viviéndolo, hay que desidentificarlo de esa alma, es decir, ahora no es tuyo, tú tienes otra vida. Ese patrón conductual. Claro, ahora en este momento de vida, en esta experiencia como Puy, por ejemplo, si soy yo la que está viviendo eso, en esta experiencia como Puy, eso ya pasó, o sea, tú no te corresponde. Entonces, tú ahí le dices a tu alma que eso pasó, pero hasta que no se lo dices y te haces consciente de que eso ya pasó, no deja de estar conectado. Entonces tú lo que hacemos es desconectar síntomas que no pertenecen, desconectar pensamientos, mandatos, pactos, emociones que no te están perteneciendo a esta vida como Puy, que te pertenecían a otra vida. Vamos a decirle al alma, porque se ha quedado confusa, se ha quedado ahí anclada, se ha quedado ahí atrapada en esa experiencia. Es una liberación, efectivamente, liberas, es una liberación del alma. Y al entender qué es eso, hay una desconexión de esos síntomas que pertenecen a otra vida o a otros eventos o a un trauma que ahora no está sucediendo, lo desconectas con la vida de ahora, entonces ya no tienen por qué aparecer esos síntomas. Yo cuando entiendo eso, ya me enfrenté al agua, es que ya es que eso no es de ahora, no es de mi experiencia como Puy, fue de mi experiencia como Regina. En el siglo XIV. Puya, entonces, ¿a qué hemos venido a la vida? Efectivamente, pues sí. Pues hemos venido a la vida a evolucionar a través de todas esas experiencias que necesita nuestro alma sanar. Ya sea porque en otra vida hemos sido, bueno, pues no sé, hemos sido ladrones, hemos sido violadores, hemos sido tan egoístas y tan materialistas que solo hemos pensado en nosotros. Eso no hace eso hace estancar el alma. Y lo que hacemos en cada reencarnación es reconducir eso, reprogramarlo, arreglarlo, sanarlo, solucionarlo a través de experiencias que te van poniendo para que actúes de una manera muy diferente, que lo puedas sanar. Con lo cual, como terapeuta, tu vínculo es esencial para ayudarnos
no solamente físicamente, sino espiritualmente, sino a cada alma a seguir evolucionando correctamente para ese destino común de todas las almas, porque ¿cuál sería ese destino común? El destino no lo sabemos, o sea, quiero decir, te lo van poniendo. Mira, a mí, por ejemplo, un ejemplo de por qué he llegado yo a ser terapeuta del alma, que me considero así, cuando yo quería abrir, en lugar de esta consulta, una consulta de neuropsicología, o sea, yo pensé que mi destino, según mis deseos y mis anhelos y mi ilusión de ese momento, era ser neuropsicóloga. Pero no era mi predestinación, entonces me fueron reconduciendo hacia esto, y aquí es donde yo me siento realmente. ¿Por qué sé que es esto? Pues porque me sale del alma, del corazón, porque me siento apasionadamente involucrada y feliz cuando lo hago. Entonces, ¿cuál es nuestro destino? O sea, que a tu pregunta, no lo sabemos hasta que nos sentimos que realmente es así. ¿Por qué? Porque es que no harías otra cosa. Y porque aquí te sientes tan realizada, tan bien, tan llena de amor, que hacer lo otro ni se te pasa ya por la cabeza. Entonces, si yo tengo que preguntar cuál era mi destino, y te tengo que responder a través de mis sensaciones, es esto, porque yo me siento realmente aquí. O sea, cuando yo soy Pui, mi esencia Pui, es cuando estoy haciendo el análisis de conciencia y estoy sintonizando con el alma de la persona y estoy ayudándole a que sane eso que tiene ahí enquistado y que lo conecta con el dolor del presente. Ahí es cuando tú sientes que realmente estás haciendo tu propósito de vida, ¿no? No sé si te he contestado lo que querías. Perfectamente, y además súper entendible. Pues almas en vida, ayudas a almas en vida, en este presente, en su cuerpo físico, pero también llegas a esas otras almas que están ancladas en esta dimensión. Sí. Y que, como solemos decir, ayudas también a conducirlas a esa luz, a ese descanso. Eso es lo más bonito de todo. Eso es precioso. Eso no se puede describir con palabras. Cuando tú estás ahí con el paciente y estás siguiendo, porque yo realmente, o sea, el terapeuta lo que hace es seguir el alma del paciente. Y llega un momento en que aparece una sensación, una emoción que yo intuyo que se sale del guión que ahora mismo, que en ese momento estaba manifestando, y digo, pero eso que tú me estás diciendo ahora viene de ti, ¿eso es tuyo? Pues a lo mejor aparece una ira, y antes me estaba hablando de sensaciones bonitas, y aparece de pronto un contraste, algo que yo intuyo que no viene de su alma, que viene de otro lado, y yo le pregunto, ¿pero eso es tuyo? Y inmediatamente, como está en ese estado donde todo se comprende, se entiende y se conoce sin ninguna duda, y me dice no, ahí ya aparece ese almita que está ahí deseando que le ayude. Y eso es lo más bello, porque a través del paciente que ha venido a sanar, yo puedo comunicarme con esa otra almita, o esas muchas almitas que están, porque son muchas, porque están ahí pendientes de, venga, sí, ahora va a venir, y pues, porque lo saben todo, porque ellos sí que están en esa dimensión donde ven todo lo que yo hago, donde ven que lo hago con amor, con de verdadera pasión y luz, y saben ese momento en el que pueden ser ayudados, saben la hora, lo saben todo, porque están... ¿Por qué quedar ancladas en este plano? Sí, por confusión, por muertes súbitas, porque han perdido el conocimiento antes de morir. Entonces, si tú pierdes el conocimiento, cuando mueres y tú ves una escena donde tú te ves a ti, que piensas que estás vivo, porque a mí me ha llegado a decir, no, pero es que yo le decía, yo morí por una hemorragia cerebral en el campo. Es todo eso hablando con el alma que necesita ser ayudada a través de mi... Suena un poco esotérico, pero no es así. O sea, yo ni soy medio ni nada, pero en ese momento ese alma se manifiesta para que yo la ayude, y la única manera de ayudarle es a través de mi paciente que está ahí. Y casi todos, la mayoría, no saben ni siquiera que han fallecido. Y yo lo que les hago es lo mismo, aclarar, entender que ellos están
en el campo áurico de mi paciente porque han visto luz y es lo que ellos necesitaban, salir de esa confusión de cuando trascendieron, su alma salió de su cuerpo y se vieron en una situación en, si yo me estoy viendo ahí, ¿por qué no me muevo? ¿Y qué está pasando? Que no me escuchan. Pero sí, ¿por qué lloráis si estoy aquí? O sea, eso típico de Ghost, de las películas, eso es una realidad. ¿Y por qué no encarnan en un cuerpo físico? ¿Por qué están ahí? Porque no pueden ir a la luz, porque se quedan confusos, porque no son capaces de ver esa luz, porque tú para volver a reencarnar tienes que ir a la luz. Y en la luz, ahí, en el todo, en el universo, con tus guías, ahí es cuando se decide otra vez, en el espacio entre vidas es cuando se decide en reencarnar de nuevo. Pero si tú no llegas ahí porque tu alma está confusa y te has quedado enganchadito con el amor y la luz que te da una persona que tiene luz, no puedes hacer esa transición a otro cuerpo. Y yo lo que hago es ayudarles, primero a entender que están fallecidos, porque les hago la misma terapia. Les ayudo. ¿Tú quieres qué te pasó? Porque ellos me dicen, no, pues no lo sé, pero no sé si estoy o no, o fallecido. Bueno, pues es un hombre y tú estás en una mujer, mira tu cuerpo corresponde con lo que tú eres, te llamas Juan, pero tienes pechos. Entonces, cuando ellos se hacen conscientes de eso, y les vas quitando esa confusión, ellos encuentran ese camino para trascender y a la luz y poder vivir en paz, porque realmente ellos no están en paz, ellos están en la confusión, en la oscuridad. Y otros sí saben que han fallecido, pero tienen cosas pendientes. No pueden irse sin despedirse de sus hijos, sin despedirse de su mujer. Y yo lo que les ayudo es eso, a que se vayan, como todo es posible, porque eso es como si tú fueras, como si vivieras en un cuento mágico, que donde lo que tú piensas, eso se manifiesta en ese momento. Y eso es lo que pasa. Como es posible todo, yo les pregunto, ¿y qué necesita tu alma para ir de donde todos pertenecemos, a ir a la luz? Y me dice, es que no me despedí de mi mujer, es que no puedo, es que tengo una tristeza tan grande. Entonces, bueno, pues ve ahí, como todo es posible, todo lo que desees se manifiesta. ¿Cómo lo orientas? ¿Cómo la orientas? Sí, con esto, ve ahí, cariño, con mucho amor. Ellos reciben mi amor, si no, ni se manifiestan. Energéticamente reciben mi amor. Ellos saben que yo lo hago desde el amor, si no aparecen. Y es lo que les doy. Les quito la confusión con mucho amor. Y les llevo a que vayan y se encuentren en ese momento con su mujer, con sus hijos, y se despidan de ellos. Porque energéticamente se están despidiendo. Y esa mujer y esos hijos, si yo hablara con ellos en ese momento, sentirían esa sensación de paz, de que la energía y el alma de su marido se ha puesto en contacto y les ha transmitido ese amor para que se puedan quedar tranquilos en esta vida. Eso sucede, eso es real, eso yo lo he vivido. O sea, yo no lo digo porque lo he leído, porque lo he vivido. Lo vives día tras día en tu consulta. Sí, y pasa mucho. Y no solamente en tu consulta, sino diariamente, Puy, como enfermera y psicóloga que eres. Como enfermera, enfermera de emergencia salvo cuerpos y aquí salvo alma. Digo yo que mi misión es salvar el conjunto completo, ¿no? Sí. La energía es amor. La energía es amor, sí, o sea, nosotros, lo que nos mueve, nuestra esencia, es amor en forma de energía, que nos mueve, claro, porque si no tuviéramos esa energía no podríamos manifestarnos, entonces, claro, y a la inversa, ¿no? Y a la inversa, ¿cómo el amor no va a energizarte si es que es lo más grande? No se puede vivir sin amor, Sin amor, si tú de pequeñito no tienes amor, ¿qué aprendes? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde está tu identidad? ¿Quién te dice lo que está bien y lo que está mal? Si no es a través del amor, cuando te lo dan o cuando te lo quitan. Si una persona segura de sí misma es porque en todo momento, cuando le ha estado mal, cuando ha fallado o cuando lo ha hecho pésimo, ha tenido el amor de sus padres. O ha tenido el amor de alguien. El amor lo cubre todo. Lo cura todo. Y lo cubre y lo cura todo. Lo puede todo. Todo.
¿Y qué pasa en la consulta? ¿Qué pasa en el análisis de conciencia? Que yo doy amor, o sea, yo lo hago desde el amor, y eso es lo que las almitas que hay ahí están diciendo, sí, pues me puede ayudar, porque yo lo siento así. Pues, ¿hacia dónde trascendemos cuando el alma ha evolucionado, cuando me imagino que habrá un tope de reencarnaciones? ¿O sí, no? cuando tu alma está absolutamente evolucionada a través de mucho aprendizaje, a través de muchas reencarnaciones, pero eso cuando se sabe, Dios mío. Entonces, ¿cuándo? Pues yo imagino que tú lo debes de saber en el cuerpo que estés en ese momento habitando. Lo debes de saber ¿por qué? Porque todas las cosas que todas las cosas que merecen la pena de verdad, estás en ellas y no estás en el material, no tienes ira, no enjuicias, o sea, todo lo que te aleja del amor y de tu esencia no aparece en esa reencarnación, o sea, y vives en paz, sobre todo es la paz, el equilibrio y la armonía, es lo que encuentras. Cuando estás en esa evolución superior, cuando tu alma está en ese nivel en el que ya, como bien dices, no precisas de tanto material, ¿no? Sino que buscas... ni hay ira, y no juzgas. O emociones. Eso, no te hace daño cosas nimias, como yo ahora mismo me pueden decir, sí, esta está más loca, o sea, ahora dice que trasciende almitas y tal, me da igual, es que a mí eso me da igual. Me da igual, porque yo sé que lo que hago es que eso es para que todo el mundo lo viviera. Cuando yo siento que esa persona ha sanado y que lleva 600 años sin reencarnar, como un caso que he tenido hace poco, porque tenía un pacto hecho, muy antiguo, donde había un pacto de almas. Ese alma fue sacrificada hace muchísimos años, en la prehistoria, y ya estaba condenado a que todas las vidas que viviera sufría un sacrificio y le quitaban la vida de una manera muy agresiva. Se la arrebataban. Se la arrebataban y moría con dolor. Y se repetía. Y se repetía una y otra vez porque era una condena que tenía. Cuando esa persona que hace poco me pasó, cuando ese almita, a través de mi paciente, se manifestó conmigo y manifestó todo eso, y yo le llevé, bueno, yo no sé si soy yo realmente, yo creo que soy un canal y que a través de mi amor me canalizan para ayudarle, porque no puede haber en mi mente algo o sea, que vaya tan directo en tan poco tiempo sin pensar nada, que le digas esa frase, que te dirijas de esa manera, que le lleve realmente al momento que necesitas sanar. Yo no soy sabia, pero sí a través de mí hay algún sabio que me canaliza y ayuda. Cuando esa almita que lleva 600 años, en el dolor, en la rabia, en la incomprensión, repitiéndose y sin querer reencarnar ya, porque él no quería ya sufrir más, y se unió a un alma, a un ser muy bonito con mucha luz, porque era la única manera en la que sentía que podía tener identidad, porque esta persona tenía sensibilidad también, entonces ella sabía que ahí había una energía que no era suya. Entonces a esa otra energía necesitaba sentir que alguien le daba identidad, porque esa persona a través de la energía le transmitía sus sensaciones, sus pensamientos y sus sentimientos. Entonces, a través de esa persona podía vivir sin ser sacrificada, pero realmente no vivía, realmente estaba en un lugar que no le corresponde, y a la otra persona le está quitando también esa energía y está pasando algo que no le deja vivir del todo. Fue ese motivo por el que vino esta persona. Hay algo en mí que me bloquea, que no me deja, que me para, y era esta energía que tenía ahí, que quería estar ahí, pero porque necesitaba el amor que recibía, la identidad, la sensación de que soy persona, soy alguien, pero en otro cuerpo, porque no puedo vivir en un cuerpo como yo, porque me sacrifican. Entonces me quedo aquí. La estaba continuamente reteniendo. Claro, y cuando, o sea, llevaba 600 años, fíjate lo que estoy diciendo, o sea, llevaba 600 años sin
volver a reencarnar en un cuerpo, porque cada vez que reencarnaba era sacrificado y eso era un sufrimiento insoportable. Entonces con esta persona, esta paciente, que la quiero muchísimo, estaba tan a gustito porque percibía que podía sentir lo que se puede sentir en un cuerpo, es decir, sentirse vivo, pero sin tener que sacrificarse, porque realmente no estaba viviendo esa vida, estaba pegado al campo áurico de esta paciente. No sé si esto se entiende. Perfectamente. Sí. ¿Qué emociones ha tenido a raíz de desprenderse esa liberación? Otra alma? Claro, es que ella tenía una rabia que no era suya. Ella tenía un bloqueo. Ella me decía como que, es que estoy parada y no sé qué me para. Es que, porque... Era consciente plenamente de que había algo que la impedía. Sí. A veces tengo pensamientos que no son míos. A veces, claro... Este almita estaba Manuel. Uy, ¿cómo es ese otro lugar donde se trasciende? Donde en algún momento, no sé si vamos también a sanar o simplemente vamos a hacer esa parada, ese stand-by para volver. Bueno, pues ahí, que es donde fue Manuel, después de averiguar y cortar todos esos pactos, despedirse de la que era parte de ella y agradecerle que le hubiera dado esa identidad, cuando ya pudo desprenderse, sentir paz y liberación de eso que le ataba al campo áurico de esta paciente, donde fue y donde sintió mi paciente a través de él, de la energía que le estaba transmitiendo, es a eso que tú me dices, a ese espacio entre vidas donde tú te sientes que eres el todo unificado, donde solo hay amor, comprensión, paz, serenidad, armonía. Eso es. Allí habitan esos seres espirituales, esos seres de conciencia elevada. Ahí están todos. ¿Y qué pasa? Pues que una vez ahí no queremos volver a reencarnar porque estamos tan a gustitos, pero como tenemos que seguir evolucionando, tienes que seguir sufriendo en la tierra para evolucionar. Pero todos nos queremos quedar ahí. Me imagino que tiene que ser pues ¿Cómo no? el paraíso, el cielo. Porque lo que sienten los pacientes que me han dicho cuando están ahí es, no sé cómo decirte, sé que tengo una unidad, sé que soy yo, pero a la vez soy un todo. No se puede escribir porque hay una inefabilidad, o sea, no se puede poner palabras, no hay palabras para expresar algo que no es racional. O sea, yo aquí puedo hablar porque tengo una mente que me pone unos conceptos racionales, pero ahí se escapa a la razón. E incluso me han llegado a decir, yo siento lo que ellos sienten y puedo, sin escuchar, sin escuchar, y esto es una contradicción, pero me dicen, sin escuchar puedo escuchar sus pensamientos, puedo sentir sus pensamientos. Y ellos me dicen, no sé cómo expresarlo, pero estoy sintiendo a ellos, soy parte de una unidad y a la vez soy única, ¿no? En ese estado en ese estado. Y en esas potencias del alma de las que hacía referencia Santa Teresa de Jesús. Sí, claro. Esas potencias del alma que... Ella estaba ahí en ese estado, se ponía en estado expandido, es un ejemplo. Ella se expandía de manera natural. Los mediums están en ese estado. Uy, ¿por qué se reencarna dentro de la misma familia? Porque tienes cosas pendientes y porque tienes cosas pendientes con ese alma de resolver en otras vidas pasadas. Y porque hay un grupo primario de almas que siempre reencarnan juntas. Porque hay una afinidad tremenda hacia ciertas personas. Por ejemplo, yo contigo. ¿Qué está pasando? O sea, es como si nos conociéramos de toda la vida, ¿no? Pues es que seguramente nuestras almas sí se han reconocido. No tú como Lola, no yo como Puy, pero sí mi alma y tu alma se han reconocido. No teníamos ni que hablar para que esto sucediera. Hablamos de la causalidad, de la sincronización de las almas. Sí. Y quizás este encuentro contigo, este encuentro de hace unos meses en un ambiente muy distendido, sea a lo que nos han dirigido, a lo que nos han puesto otra vez de nuevo en esta vida juntas, para que yo sea capaz de hablar así, de decir esto y de dar a conocer no ya la terapia, sino
la verdad, la certeza de que hay mucho más que no vemos y que no necesitamos un cerebro con unas funciones cognitivas y unas áreas cerebrales que nos lo expliquen. No, eso es inexplicable. O sea, eso es, a mí me han dado de bofetadas hasta que me he dado cuenta y he dicho, ¿no? En tu progreso. En mi progreso como profesional. Sí, que yo siempre buscaba una causa biológica. ¿Qué va? ¿Qué va? Las respuestas están fuera, donde no se ve. Y precisamente lo que no se ve es lo cierto. O sea, todo lo contrario. Lo que pasa es que hay que normalizarlo. No es algo que sea esotérico como No antes es esotérico, yo no soy decías. bruja. Yo no soy bruja, ni tengo poderes. Solamente tengo... Porque vienes desde el ámbito más científico imposible. Exacto, vengo del ámbito de la medicina con una función como enfermera que es emergencias. O sea, si ahí no hay una metodología de trabajo y una causa-efecto y unos síntomas y una reparación a través de una medicación, que todo además ha sido estudiado antes científicamente, qué es lo mejor, qué es lo mejor para salvar vidas rápidamente. O sea, claro. si eso, que yo lo he estado viviendo durante pues casi 30 años, eso me ha dado la experiencia de que no están ahí las respuestas, de que no está ahí la sanación, de que no está ahí la salvación, que está en lo que no se puede estudiar con la ciencia, en lo que solamente se puede observar con... realmente tiene factores de la ciencia, y es que es replicable y que se puede observar a través de la manifestación en la terapia del estado expandido. O sea, siempre se dan de la misma manera. Los pacientes sienten lo mismo cuando les llevas a la muerte de esa experiencia, o sea, de otra experiencia. Ellos siempre manifiestan lo mismo, es como los mismos síntomas y las mismas sensaciones, ¿no? Como el ejemplo sería las experiencias cercanas a la muerte. Todos manifiestan lo mismo, todos tienen la misma sensación de paz, de salir de su cuerpo, de no querer entrar, de visualizar su vida todo a la vez, ¿no? Porque no hay espacio ni tiempo y de aprendizaje de esa experiencia. Entonces, es replicable, o sea, tiene una de las ramas del método científico. Se replica, se puede observar, es siempre igual, ¿no? O sea, tenemos ahí, pero... De hecho, no es ciencia. ¿Cuántos médicos, psiquiatras, médicos de cualquier otra especialidad, William Hayes, sí, han escrito sobre estos temas? Exacto, sí. Brian Weiss. Brian Weiss. Pues Brian Weiss, el hecho de que él fuera psiquiatra, que además fuera el director del departamento de farmacología, o sea, más científico imposible, y que además hiciera hipnosis de este tipo, él hacía hipnosis clínica, pero realmente de manera no buscado. Una de sus pacientes entró en ese estado expandido y lo que observó fue que lo que le había costado años y no mejoraba, porque esta paciente suya llevaba muchos años con ansiedad y con depresión y no mejoraba con técnicas habituales de hipnosis, cuando ella expandió conciencia, entrando en trance, expandió conciencia y llegó a otras vidas, hasta más de 40 vidas, donde revivía justo las experiencias que estaban originando su ansiedad, simplemente con revivirlo, ya esta paciente mejoraba. Entonces, ¿qué pasó en mí? Que si yo digo, vamos a ver, este es psiquiatra, este es científico, y este señor, este gran profesional, Brian Weiss, es un ejemplo. Libro de cabecera. Sí. Para mí fue la fuente que yo necesitaba, científica y espiritual, que juntaba las dos esferas que yo necesitaba. O sea, yo no podía separar la ciencia de lo espiritual, porque, o sea, meterme de lleno en lo espiritual sin que hubiera una fuente científica como un psiquiatra de renombre que abandonó todas sus creencias, como yo las he abandonado, de que todo está en la mente y que todo se puede solucionar a través de la ciencia, que abandonó eso y que además
a sabiendas de que iba a ser criticado, de que le iban a tachar de loco y que iba a perder todo su prestigio como médico, decidió darlo a conocer con sus libros y con todas sus charlas y que da y que sigue vivo y sigue dando. Entonces, para mí fue un referente decir, ¿se ha parecido este libro en mi vida? Algo tiene... Uy, ¿por qué hay tantos médicos, compañeros, que lo saben perfectamente, viven experiencias cercanas a la muerte, saben de testimonios y no son tan valientes como tú? Bueno, pues efectivamente, porque tienen miedo a ser criticados y perder el prestigio. Y para mí el prestigio no está en la crítica que ahora me puedan hacer. Porque yo tengo la certeza de que esto es verdad. O sea, es verdad, es verdad. Y si en algún momento alguien me dice, yo no puedo entender cómo puede estar ahora pensando así, esa valoración que me hace no va a influir en nada en mi creencia, en mi identidad, en mi deseo de seguir ayudando a sanar desde esta vertiente. Porque ya está comprobado. Es que yo no necesito la crítica de gente que no quiere abrir su mente para encontrar algo que de verdad le haga feliz y le dé el sentido a la vida. Esas personas que son escépticas están perdiendo la posibilidad de ser felices y encontrar sentido a la muerte, al dolor, a lo que no te puedes encontrar, a lo que no se puede explicar con la realidad que vivimos y vas a sufrir toda una vida dejando de ser tú y dejando de disfrutar de la vida y dejando de entender cosas. Si esas personas no quieren abrirse, pobrecito, o sea, es que la pena no está en mí, en lo que puedan pensar y en lo que yo pueda a partir de ahora salir de desprestigio de mí, no. Para nada. Qué pena que esa gente no llegue al entendimiento, que no ha llegado a esa apertura, Desde luego. a esa... Sobre todo que estén de esa manera, ¿no? Con tantos prejuicios, ¿no? Claro. Pudiendo crecer y dar incluso a sus pacientes pues mayor bienestar, mayores respuestas y una calidad de vida Claro, más pero óptima. imagínate perder el miedo a la muerte. ¿Quién no tiene miedo a la muerte? O sea, la inmensa mayoría tiene miedo a la muerte. Yo no tengo miedo a la muerte. Y yo sé que en el momento en el que esté establecido que yo me muera, me voy a morir, con lo cual, ¿para qué voy a tener miedo? O sea, y me voy a morir y no es muerte, es trascendencia. Es decir, mi cuerpo se va a quedar aquí, pero mi alma sigue viviendo y seguiré experimentando. La vida sigue trascendiendo. Claro, pero eso yo lo sé hace 4 años y tengo una certeza absoluta. No muero. Uy, te iba a preguntar, referente a la Asociación Nacional ¿Sí? de Hipnosis, de Analistas de la Sí. Conciencia, me imagino que tiene que haber compañeros de tu misma profesión Sí. y personas también ilustres Igual, y gente muy interesante dentro del ámbito Sí. de la medicina, como Sí, por ejemplo... Sí. Pues por ejemplo, Salvador Alonso es médico cirujano, se dedica, bueno, y además con una capacidad impresionante como profesional médico, y él le pasó lo mismo, ¿no? O sea, él llegó a un momento de crisis existencial, y me va a permitir mi gran Salvador decirlo, donde no encontraba respuestas en la medicina, en la metodología, en los protocolos. Entonces, esa crisis existencial te hace buscar otras respuestas. Y ahora, si tú hablas con él, o sea, todo su afán, y lo podemos buscar, que está haciendo muchas entrevistas y mucha divulgación de esto para extender esta realidad, esta otra realidad donde no queremos estar, pero estamos, y estamos siendo influidos constantemente por ella. Él, en esa explicación y en esa crisis existencial de ¿para qué estoy aquí? O sea, todo lo que sé, todas las formaciones no me llevan a las respuestas que yo busco, y ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi motivo? Él indagó y empezó a buscar en lo transpersonal. En esa gente que como él y como nosotros estaba imbuido en la ciencia,
y encontró el camino en esta otra realidad, en la espiritualidad. Pero no estamos hablando de iluminados, estamos hablando de gente que desde la ciencia no ha encontrado explicaciones y lo buscamos y lo que hacemos es unirlas. Estamos uniendo, estamos diciendo que no es incompatible. Que no hay parangón. No, exactamente. Que pueden ir perfectamente de la mano. Van de la mano. De hecho, desde la asociación ahora estamos trabajando en ello. Uy, ¿qué les dirías a muchas de las personas que nos están viendo, que te están viendo, que se sienten identificadas en lo que estás contando, en los testimonios que nos estás haciendo llegar? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que se quiten todas esas mandatos culturales, creencias que nos han estado inculcando durante toda la vida, que se quiten esos filtros que no nos hacen ver la realidad y que experimenten ese estado expandido donde todo el mundo podemos llegar, simplemente queriendo y abriéndose a la necesidad de experimentar de verdad tu propia esencia. Que se abran, que pierdan los miedos, que pierdan el miedo y que de verdad conozcan y se vivan, experimenten esa realidad que les va a dar seguridad, les va a quitar miedos, les va a dar explicaciones, incluso al dolor y a la muerte de un ser querido como puede ser un hijo. Si tú puedes en el estado expandido entender cómo tu hijo no está aquí, ¿qué no vas a entender? Y puedes superar eso y trascender ese dolor, ¿qué no vas a entender? ¿Qué no te va a dar de bueno? Si ya eso, que es lo más doloroso que te pueda pasar, lo logras entender desde el estado expandido. Desde que realmente el estado expandido es la realidad que tenemos y que no vemos. ¿Por qué no vemos? Porque nos ponemos el filtro de los convencionalismos o de la ciencia. Que se quiten esos filtros, que se aventuren, que se atrevan. Eso es. Pues una última pregunta, que no me quiero quedar con ella. ¿Qué son las almas gemelas y la llama gemela? Ahora que prontito vamos a tener un día tan especial como es ese 14 de febrero. Es que estaría preguntándote... Bueno, yo no soy especialista en eso, o sea, no te podría decir exactamente llamas gemelas, ¿no? O almas gemelas, pero sí que ha habido una conexión tan grande, tan de amor en otras vidas, que cuando hay una reencarnación en cuerpos diferentes, esas almas se reconocen y hay como, o sea, realmente todas las almas partimos de la misma y somos todos uno, pero en ese caso, en esa unidad que realmente experimentan mis pacientes, que cuando te he dicho, yo soy individual pero hay una unidad, pues ahí esa unidad se da mucho más, es como que es realmente esa misma rama de energía, ese mismo núcleo, esa misma esencia. Entonces cuando se juntan, no se pueden separar, se encuentran tan en sintonía, tan en armonía, tan en vibración amorosa, que es imposible ya de separar. Uy, como te decía, estaríamos hablando, de hecho, espero que vuelvas en otras muchas ocasiones, que nos volvamos a reencontrar aquí en el estudio o en otros platós, como puede ser en mi cafelito, que te invito. Claro que sí, en tu cafelito tenemos que hablar muchas cosas. Pero os ha quedado, entre lo mucho que nos has expuesto y nos has contado y has compartido, alguna cosita por decir, algo más que añadir. Sí, que esta terapia, ¿qué es lo que le va a decir a la gente? O sea, ¿cómo van a diferenciar si es algo del alma o si es algo de la experiencia, de la hora, del contexto de ahora, de esta vida? ¿Cuándo se diferencia? Es cuando tú tienes una respuesta exagerada a un estímulo que no lo merece. Por ejemplo, cuando tienes una ira descomunal a un comentario que ha sido casi inocuo, o sea, casi banal, pero tú te exaltas de una manera exagerada. O sea, cuando hay ese desnivel, ese desequilibrio entre el estímulo y la respuesta, es que está en el alma. Y que desde ese entendimiento
pierdan el miedo que se adentren. Y se adentren ahí, porque ahí no solamente van a descubrir dónde está la explicación a esa emoción exagerada, van a descubrir muchísimas más cosas, porque una vez que te metes en estado expandido, resuelves todo, todas las heridas, resuelves pactos que te están llevando, por ejemplo, a que te relaciones siempre de la misma manera patológica con tu pareja. Quizás que tengas un pacto de relacionarte así, lo rompemos. Llegamos a los traumas, a la liberación del alma, de los síntomas que se están manifestando físicamente. Llegamos también incluso cuando ya te metes en un estado más profundo, a que tus guías te hablen contigo. ¿Quién no quiere experimentar eso? Entonces, eso sería uno de los motivos para experimentarlo, ¿no? Esa respuesta exagerada. Pero también que tu alma diga, que tu propia alma, tu instinto, que es el lenguaje del alma, esa intuición te diga, necesito respuestas de otra manera, porque a mí me han llegado a la consulta diciendo, yo no sé por qué estoy aquí, pero algo te he visto y he dicho, yo tengo que irme con Puy. Y efectivamente han sucedido cosas maravillosas, y no lo ha dicho su mente, lo ha dicho su alma, en contacto con la mía. Puy, ¿dónde podemos encontrarte? ¿A dónde podemos recurrir para sanar, para no solamente sanar, sino encontrar respuestas, adentrarnos? Bueno, yo tengo un consultorio en Ciudad Real, que está en la calle del Cantábrico, pero ese no era el motivo realmente. Bueno. Pero si alguien quiere que yo le ayude desde el corazón, le ayudo en mi consulta, que está en la calle del Cantábrico 21, bloque 5, cuarto D. Pero tengo una página web que se llama como yo, y es en Hipnosis Expansiva, Puy López, y ahí pueden encontrar todo. Perfecto. Y sobre todo van a encontrar mi cariño y mis ganas de ayudarle y todo mi amor. Puy, un placer. Gracias por haber venido aquí a Televisión Miguel Turra, a la de toda la vida. Muchas gracias a Televisión Miguel Turra. Esta es tu casa. Muchas gracias a ti, he estado muy a gusto. Muchas gracias por darme esta oportunidad y de una manera tan natural. Como es. Bueno, pues ha sido un placer y como he dicho, nos vemos en otras. Sí, nos vemos. Y nos vamos a despedir de todas las amigas y de todos los amigos que nos están viendo desde casa o desde cualquier otro lugar, que saben que también es la suya, esta también es su casa, la de todos, y que les esperamos con los brazos abiertos en otra edición, aquí en Televisión Miguel Turra, en la de Navigo. Un beso. Hasta la próxima.